Buenos días, Dios te bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Lucas, ¿cierto? Estamos en el capítulo 3. Vamos a desarrollar, ayer la habíamos leído como hasta el 38, creo yo, o hasta el 20, hasta el 20. Entonces vamos a leer el 15 y el 16 aquí en el comentario bíblico. Recuerden que estamos haciendo este estudio del Evangelio de Lucas con el comentario bíblico de William MacDonald. Entonces dice el versículo 15-16: la modestia de Juan es destacable. Por un tiempo al menos pudo haber asumido el papel de Mesías, ¿cierto? Pues, ¿quién iba a saber que no era el Mesías? Esa forma de predicar, esa forma de enseñar, esa radicalidad. ¿Quién iba a saber que no era el Mesías? Y podía haber tomado esa gloria por un tiempo mientras llegaba nuestro Señor Jesús. Podía haberse quedado con los créditos mientras llegaba el Señor Jesús. Y haber atraído a muchos seguidores, ¿cierto? Con un supuesto bien propósito, no es para que la gente pueda llegar, van a creer que yo soy el Mesías porque la gente decía, ¿será que este es el Mesías? Entonces así van a poder venir y escuchar la palabra y ser más sensibles a la voz de Dios. Cosa bien contraria a ello, se comparó a sí mismo de la manera más desfavorable con el Cristo. Explicó que su bautismo era externo y físico, ¿cierto? Era una confesión externa ese bautismo, pero el del Cristo sería interior y espiritual. Dijo que no era apto ni siquiera para desatar al Mesías la correa de sus sandalias. Miren qué hermosa esa actitud de Juan. Que el Señor nos ayude, ¿cierto?, a tener esa actitud humilde también, a no querernos quedar con créditos nunca. Siempre todo para la gloria de nuestro Señor y siempre todo con mucha humildad. Que el Señor nos ayude. 16b y 17. El bautismo de Cristo sería con Espíritu Santo y fuego. Su ministerio sería doble. Primero, bautizaría a los creyentes con Espíritu Santo, una promesa de lo que ocurriría en el día del Pentecostés, ¿cierto? Recuerden que cuando el Señor le dice a los discípulos que se queden esperando al Espíritu Santo, entonces ese día les bautiza con el Espíritu Santo. Cuando los creyentes fueron bautizados en el cuerpo de Cristo, cuando los creyentes fueron bautizados en el cuerpo de Cristo, o sea, eso pasó en Pentecostés, ¿cierto? Entonces dice, pero en segundo lugar, él bautizaría con fuego. Por el versículo 17 parece claro que el bautismo de fuego es un bautismo de juicio. Entonces, cuando la Biblia dice, miren la importancia de leer con entendimiento la palabra de Dios. Alguien puede decir, no, es que el Señor te tiene que bautizar con el Espíritu Santo y con fuego, o sea que usted debe sentir fuego dentro, como que se está quemando. Y mucha gente dice, es que yo sentí que me quemaba, yo sentí que me quemaba. Eso no es bíblico, eso no es bíblico. Mira, se supone, o más bien no se supone, sino que el bautismo del Espíritu Santo es cuando tú y yo recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador. El Espíritu Santo viene a morar en ti y en mí. El Espíritu Santo ahora nos debe controlar, ¿cierto? Toma posesión de nosotros, somos su morada, somos su templo. Pero el bautismo en fuego es juicio. O sea, no está hablando de que vamos a sentir fuego, un calor por dentro, no. Está hablando de juicio. Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo y fuego, ese fuego representa juicio. Entonces, ¿sí ves cómo debemos leer la Biblia con entendimiento? Ahí el Señor es presentado como un aventador de grano. Es que el contexto lo está diciendo. Él es un aventador de grano. Al echar las palabras de grano al aire, la paja es arrastrada a los lados de la era. Luego es barrida y quemada. Ese fuego es del que está hablando. El Señor va a quemar a los que han creído en Él. El Señor va a quemar a los que hemos decidido vivir para Él, aceptarle. No. ¿A quiénes va a quemar? A todos aquellos que no quisieron aceptar al Señor. Son echados. Es la paja, ¿cierto? Se separa el grano de la paja, el trigo de la paja. La paja es echada a un lado y después es quemada. Es barrida y quemada.
Cuando Juan estaba hablando con una multitud mezclada de creyentes e incrédulos, mencionó ambos bautismos, el del Espíritu Santo y el del fuego. Eso no lo dice Lucas, pero Mateo sí lo dice. Vamos a leerlo. En Mateo capítulo 3, versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Omitió el bautismo de fuego Marcos. No. En cambio, cuando se dirigió solo a creyentes, bueno, entonces mire, vamos a aclararlo aquí. En Mateo, Juan está hablando a los creyentes y a los incrédulos. Les está diciendo que el que viene tras él es más poderoso que él, ¿cierto? Y que los viene a bautizar en Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué? Porque habían creyentes y habían gentiles. Habían quienes habían creído y pues ya habían creído a la predicación de Juan, y había quienes no habían creído a la predicación de Juan. Si no habían creído a la predicación de Juan, de que el Mesías estaba por llegar, pues no iban a creer o no estaban creyendo en el Señor Jesús, ¿cierto? En el Mesías que estaban esperando. Entonces, por eso cuando Juan dice, está predicando a los creyentes, y a los gentiles dice Espíritu Santo, que es para los creyentes, es el bautismo de los creyentes, y fuego para los gentiles, los que no habían creído. ¿Por qué? Porque esos van a ser juzgados, van a ir a un juicio para condenación, los que no han creído. Entonces dice acá, en cambio cuando se dirigió solo a creyentes, solo había creyentes, no habían gentiles, no habían incrédulos en ese momento. Marcos cita en 1.5 el Evangelio de Marcos. Por eso creemos que no es juicio, no hay juicio para nosotros. A ver, sí va a haber un juicio, que es el de el juicio de se me fue. El gran trono blanco es para los incrédulos, pero el juicio de se me fue. Va a haber un juicio donde el Señor va a probar nuestras obras, ¿cierto? Las obras de los hijos de Dios. Entonces dice Marcos 1.5, y salían a él de toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados, ¿cierto? Mire que eran todos los israelitas, venían de Jerusalén, venían de las provincias de Judá. Entonces, en ese momento, dice aquí, omitió el bautismo de fuego, solo los bautizaba con agua y les hablaba del Espíritu Santo. Marcos 1.8, ningún verdadero creyente experimentará jamás el bautismo de fuego. ¿Por qué? Porque no vamos a estar en un juicio para condenación, sino que vamos a estar en un juicio, pero para probar nuestras obras como fueron hechas, con sinceridad o no fueron hechas con sinceridad, o fueron para el Señor o no fueron para el Señor, ¿cierto? ¿O qué omitimos? Porque recuerda que pecamos por acción o por omisión. Sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos, nos es contado por pecado. Esas obras van a ser juzgadas. El tribunal de Cristo. Ese es en el que vamos a estar los creyentes, el tribunal de Cristo. Y vamos a estar en un juicio, pero no para condenación, ya somos salvos, ya estamos con el Señor en el cielo, en las bodas del Cordero, pero sí van a ser juzgadas nuestras obras. Pero este bautismo de fuego del que habla aquí la Biblia está hablando del juicio para condenación. Para todos aquellos que no creyeron, entonces van a ser juzgados y van a ser echados al lago de fuego, ¿cierto? Versículos 18 y 20. Lucas ahora está listo para dirigir la atención de Juan a Jesús. Por esto, en estos versículos sumariza el resto del ministerio de Juan y nos lleva adelante de la época de su encarcelamiento por parte de Herodes. El encarcelamiento de Juan tuvo realmente lugar unos 18 meses después. O sea, después de que él estaba ahí predicando, bautizando a la gente, posiblemente 18 meses después tuvo lugar el encarcelamiento de Juan. Él había reprendido a Herodes por vivir en una relación de adulterio con su cuñada.
Herodes culminó luego todas sus otras maldades encerrando a Juan en la cárcel. Aquí William hace como una introducción a los versículos 21-22. Al apartarse Juan de nuestra atención, el Señor Jesús pasa a la posición central y él inaugura su ministerio público siendo de alrededor de 30 años, siendo bautizado en el río Jordán. Hay varios puntos de interés en este relato de su bautismo. Entonces vamos a leer nosotros del versículo 21 al 22. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño. Ay, no, perdón. Estoy en el capítulo 3. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces dice William que hay algunos puntos de interés en ese bautismo de nuestro Señor. Vamos a verlos. Primero, en él aparecen las 3 personas de la Trinidad. Jesús, en el versículo 1, ¿cierto? Dice que también Jesús fue bautizado. El Espíritu Santo, en el versículo 2, y descendió el Espíritu Santo. Y en el mismo versículo 22, en la parte B, en la última parte, dice que vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado. Perdón. Tú eres mi Hijo amado. En ti tengo complacencia. ¿Hay quién está hablando? El Padre. Mira la manifestación de la Trinidad en ese momento del bautismo de nuestro Señor Jesús. El Hijo, en obediencia al Padre, bautizándose, porque recuerda que él le dijo a Juan: es necesario que tú me bautices. Y él le dice: yo te voy a bautizar a ti, es necesario que tú me bautices a mí, tú vienes a mí a que te bautice. Y el Señor le dice: es necesario porque se debe cumplir se debe cumplir todo, como la ley, ¿cierto? La escritura, se debe cumplir lo que el Padre mandó, porque recuerda que el Señor Jesús estaba tomando nuestro lugar. En ese momento la gente se estaba bautizando para arrepentimiento, aunque el Señor no tenía nada de que arrepentirse, estaba tomando nuestro lugar y estaba tomando nuestro lugar desde ese momento. Aunque él no tenía nada de que arrepentirse, estaba ocupando nuestro lugar, nosotros sí teníamos de qué arrepentirnos. Pero entonces mira la manifestación de la Trinidad. Por eso cuando una persona nos dice: no, es que no son 3, no es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, es solo Jesús, es solo el Padre. Pues aquí muy claramente la Biblia nos muestra cómo la Trinidad actúa: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces no hay confusión ahí, ¿cierto? Que es un misterio, sí es un misterio, pero no hay confusión. Es un solo Dios manifestado en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Segunda acotación que hace William: solo Lucas registra el hecho de que Jesús oraba en su bautismo. Es decir, que los otros evangelistas no dicen que el Señor Jesús estaba orando mientras estaba siendo bautizado. Esto concuerda con la intención de Lucas de presentar a Cristo como el Hijo del Hombre, siempre dependiendo del Padre. La vida de oración de nuestro Señor es un tema dominante en este evangelio. Él oró aquí, al comienzo de su ministerio público, oró cuando estaba llegando a ser bien conocido y le seguían las multitudes, pasó toda una noche orando antes de escoger a los 12 discípulos, oró antes del acontecimiento de Cesarea de Filipos, el punto culminante de su ministerio de enseñanza, oró en el monte de la transfiguración, oró en la presencia de los discípulos, citando discursos acerca de la oración, oró por el recaído Pedro, oró en el huerto de Getsemaní, definitivamente. Pues si el Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, no pudiendo pecar, oró, tú y yo no debemos orar. Mira qué ejemplo tan grande. Claro que debemos orar. Debemos estar continuamente en oración al Señor. Porque si no es imposible, dijo el Señor Jesús a Pedro: velad, orad, para que no entréis en tentación. ¿Tú crees que de balde dice el Señor orar sin cesar? Oren sin cesar.
No descansen, oren todo el tiempo. ¿Tú crees que de balde lo dice? Tú y yo necesitamos estar en comunión continua, constante con nuestro Señor, para recibir consejo. Señor, ¿qué tengo que hacer? Para ser librados de la tentación y del pecado, para recibir sabiduría, para depender del Señor, para dar acción de gracias todo el tiempo. Mira que tú salgas de tu casa, de hecho, en la misma casa. ¿Cuánta gente se ha muerto en la misma casa? Se levantan de la cama, se resbalan un golpe y murieron. Pero el hecho de que tú y yo salgamos de casa, ¿cuántos peligros? Y tú y yo volvemos sanos y salvos a casa. Hay que dar acción de gracias. Que tú vas por la calle, mira, el hecho de que uno salga a la calle y alguien le haga un favor, cualquier cosa sencilla, te ayuden a pasar una calle. Señor, gracias por poner gracia en mí para que la gente me ayude. Tú y yo debemos estar en comunión continua con nuestro Señor. Y el Señor Jesús nos dio ejemplo de eso. Y tercer punto que cita aquí William, el bautismo de Jesús es una de las 3 ocasiones en las que Dios habló desde el cielo en relación con el ministerio de su amado Hijo. Durante 30 años, la mirada de Dios había examinado aquella intachable vida en Nazaret. El padre se sentía feliz, orgulloso de ese hijo que tuvo una vida intachable. Aquí su veredicto fue: en ti he puesto mi complacencia. Yo creo que no hay nadie que pueda vivir una vida perfecta, ¿cierto? Para nuestro Dios. Pero yo creo que el Señor sí se complace en muchos. Yo creo que nuestro Dios se complace en muchísimas personas. Por ejemplo, yo pienso en Enoc. Dice la Biblia que Enoc anduvo con el Señor, caminó con el Señor. Caminó tan bien con el Señor que el Padre anhelaba ese momento de llevarlo a su presencia y se lo llevó. ¿Cierto? Job, yo creo que Job agradaba profundamente al Señor, porque cuando Satanás se presenta delante del Señor, el Señor le dice: ¿y no has considerado a mi siervo Job? Perfecto, recto, apartado del mal, temeroso de Dios. Como decimos nosotros, aquí, no sé si en otros países se dice, pero aquí chicaneando con su hijo. Usted no ha visto a mi hijo. ¿Cómo se comporta? ¿Cómo es irreprensible? No perfecto. Job no era perfecto. Posiblemente Job pecaba con cosas como tú y yo. Recuerda lo que dice la Biblia de Elías, que era un hombre sujeto a pasiones como las tuyas y las mías. Así débil también. Erraba. Pero era un hijo que caminaba sinceramente para su padre. Vivía sinceramente para su padre y se esforzaba por agradar al Señor. Entonces, yo creo que llega un momento en que Dios se complace de algunos de sus hijos, de otros, pues yo creo que sí les damos más dolores de cabeza al Señor. Hay unos que les dan menos dolores de cabeza al Señor que otros, pero qué bueno que el Señor se pudiera complacer de nosotros, ¿cierto? No se va a complacer al punto que se complació de nuestro Señor Jesús, porque Él vivió una vida perfecta, intachable, pero qué bueno que tú y yo le podamos dar más momentos de alegría a nuestro Dios. Piensa en tus padres. Cuando tú y yo obedecemos a nuestros padres, cuando les honramos, ¿cómo son ellos? ¿Cómo se alegran? Piensa tú cuando tu hijo hace algo para ti, que tú te alegras, que tú te gozas. Así que tú y yo podamos hacer cosas que alegren el corazón de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo? En obediencia. Tú y yo, la única forma que tenemos de demostrarle a nuestro Dios que le amamos es en la obediencia, es obedeciendo su palabra, es viviendo para Él una vida de santidad, una vida de piedad. Las otras 2 veces en las que el Padre habló públicamente desde el cielo fueron cuando Pedro sugirió levantar 3 tabernáculos en el monte de la Transfiguración y cuando los griegos acudieron a Felipe, que deseaban ver a Jesús. Y cuando los griegos acudieron a Felipe, así que deseaban ver a Jesús. Eso está en Juan 12:20. No, tengo un vago recuerdo de esa historia. Vamos a leerla. Juan 12:20. Pues sí recuerdo que los griegos, pero no recuerdo que el Padre haya hablado en ese momento. Vamos a leerlo. Juan 12:20 dice: habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Griegos.
no eran judíos, recuerda, griegos, eran gentiles y vinieron a adorar en la fiesta. Ellos ya habían escuchado del Dios de Israel y vinieron a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, le dijeron a Felipe, quisiéramos ver a Jesús. Ay, qué lindos. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto ha llegado esta hora. Padre, glorifica. Pero yo no veo aquí al Padre hablando, porque William dice, cierto, que públicamente, que las dos veces diferentes al bautismo, al monte de la transfiguración, es una de estas. Yo no veo al Padre aquí hablando. No sé por qué William cita este ejemplo, porque aquí quien está orando es nuestro Señor, ¿cierto? Hablando nuestro Señor. No veo al Padre hablando, no sé por qué William cita este ejemplo, pero bueno. Dice, preparación para la participación de la humanidad. Vamos a leer del versículo 23 al versículo 28 en nuestras Biblias. Lucas capítulo 3 del 23 al 28. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Aquí hay algunas descendencias, pues como de la genealogía de nuestro Señor. Yo lo voy a leer en el comentario, ¿sí? Directamente. Entonces dice aquí, antes de entrar en el ministerio público de nuestro Señor, Lucas se detiene para dar su genealogía. Si Jesús es verdaderamente humano, entonces ha de descender de Adán. Esta genealogía demuestra que así fue. Perdón. Porque entonces si alguien viene y nos dice, no, es que Jesús era Dios o era un ángel, no, él no era hombre. Pues era hombre, porque mira que aquí tenemos la evidencia de la genealogía de nuestro Señor. Está muy difundida la creencia de que aquí se da la genealogía de Jesús a través de la línea de María. Observemos que el versículo 23 no dice que Jesús fuese hijo de José, sino siendo hijo según se suponía de José. Vamos a leerlo. 23, perdón. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Según se creía. ¿Quién creía? Todo el pueblo creía que José había concebido a nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Según se creía. Era el padre, pero era el padre adoptivo, ¿cierto? Él lo crió, del padre de crianza, pero no era el padre de Jesús porque Jesús fue concebido por el Espíritu Santo de Dios. Entonces dice aquí, observemos que en el versículo 23 no dice que Jesús fuera hijo de María. Listo. Si esta postura es correcta, entonces Elí era suegro de José y padre de María, ¿cierto? Si dijéramos que José, que aquí estamos hablando de la genealogía de María, entonces Elí no era el padre de José, sino el suegro. Y aquí dice, se creía de José, hijo de Elí. Los eruditos creen mayoritariamente que esta es la genealogía del Señor a través de María por las siguientes razones. Uno, la más evidente, es que la línea familiar de José se da en el Evangelio de Mateo. En los primeros capítulos del Evangelio de Lucas, María se destaca más que José, mientras que en Mateo es al revés. Los nombres de las mujeres no solían emplearse entre los judíos como vínculos genealógicos. Esto explicaría la omisión del nombre de María. En Mateo 1:16 se expresa de manera clara que Jacob engendró a José. Aquí en Lucas no se dice que Elí engendró a José, dice que José era hijo de Elí. Hijo puede significar hijo político o yerno. Bueno. En el lenguaje original, el artículo determinado en forma
genitiva aparece delante de cada nombre de la genealogía, excepto en este caso, este caso es el nombre de José. Esta singular excepción sugiere enérgicamente que José fue incluido solo por su matrimonio con María. Aunque no es necesario examinar la genealogía de una manera detallada, es útil que observemos varios puntos. 1. Esta lista muestra que María descendía de David a través de su hijo Natán. En el Evangelio de Mateo, Jesús hereda el derecho legal al trono de David por medio de Salomón, como hijo legal de José, ¿cierto? Aunque no era hijo natural, porque José no lo había engendrado, sí era hijo legal. Entonces él tenía derecho al trono. Además era el primogénito de José y María, ¿cierto? Era el primer hijo que ellos tenían, así sea por adopción. José era su primer hijo. Entonces tenía derecho a ese trono, ¿cierto? Al trono de David. El Señor cumplía aquella parte del pacto con David que le prometía que su trono permanecería para siempre. Recuerden que esa promesa se la hace nuestro Señor al rey David. Pero Jesús no podía ser el verdadero hijo de José sin caer bajo la maldición de Dios sobre Jeconías, que decretaba que ningún descendiente de aquel malvado rey prosperaría jamás. ¿Cierto? Jeconías fue un rey muy, muy malo y entonces hubo una maldición sobre este rey, decía que ninguno de sus descendientes prosperaría jamás. Entre esos descendientes venía nuestro Señor Jesús, de esa genealogía. Como verdadero hijo de María, Jesús cumplía aquella parte del pacto de Dios. Entonces miren qué importante, yo no sé si de pronto es un poquito confuso, pero dile al Señor, Señor, bueno, permíteme entender. Se suponía que Jeconías fue un rey muy malo, hubo una maldición sobre él, ninguno de sus descendientes prosperaría jamás. Nuestro Señor Jesús era descendiente pues, a ver, José era descendiente de Jeconías, ¿cierto? Naturalmente, porque él había nacido de ese linaje. Entonces hay dos cosas. Una, nuestro Señor Jesús es heredero al trono por medio de José de forma legal, porque es hijo adoptivo, pero no es hijo natural, entonces sobre él no recae la maldición que se había dado sobre Jeconías. Si ves nuestro Dios cómo lo hizo todo. Si fuera concebido por José, nuestro Señor no tenía derecho al trono, le había caído había caído sobre él la maldición que se había dado sobre Jeconías y sus descendientes. Pero al no ser hijo natural, al no haberlo concebido José, no estaba sobre él esa maldición, porque él no nació del linaje de Jeconías, no nació de José. Entonces seguía teniendo derecho legal al trono. ¿Por qué? Porque era hijo adoptivo, ¿cierto? De José. Listo. Entonces dice aquí, como verdadero hijo de María, Jesús cumplía aquella parte del pacto de Dios con David que prometía a su descendencia se sentaría en su trono como hijo legal. Y al descender de David por medio de Natán, y por medio de Natán no estaba bajo la maldición que había sido pronunciada sobre Jeconías. 2. Adán es descrito como el hijo de Dios. Esto significa sencillamente que había sido creado por Dios. 3. Parece evidente que la línea mesiánica terminó con el Señor Jesús. Nadie más puede jamás presentar una pretensión legal válida al trono de David. Ahí terminó. Ya vino un rey y se sentó sobre el trono de David. Ya no más. No hay más descendientes de ahí para allá. El último rey que se sentó en el trono fue nuestro Señor y se quedó ahí para siempre, como dijo la promesa de nuestro Señor. Reinará para siempre. Por eso, cuando tú y yo leemos que el Señor habla a David y le promete un hijo que se va a sentar en su trono para siempre, no está hablando de Salomón, porque Salomón no reinó para siempre, él murió. Nuestro Señor Jesús sí vino, se sentó en el trono y ya. Solo que no está ejerciendo su reino como nosotros quisiéramos, ¿cierto? Porque pues está esperando un proceso, sus designios perfectos, pero llegará un momento en que el Señor se va a sentar y ya va a reinar soberanamente o totalmente, absolutamente sobre todo.
no quiere decir que Dios no esté reinando en este momento, sino que no está ejerciendo así su reinado públicamente como nosotros esperaríamos, porque está esperando sus propósitos perfectos. Vamos a leer del versículo 4, el capítulo 4 del versículo 1 al versículo, leamos al versículo 13. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Aquí Espíritu está con E mayúscula, es decir, que fue el Espíritu Santo de Dios quien llevó a nuestro Señor Jesús al desierto. Por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregados, y a quien quiero se la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrá para que no tropiece tu pie en piedra. Si ves cómo el diablo se sabe la Biblia. Ay, pero es que yo fui al lugar donde me leyeron las cartas y ese señor se sabe la Biblia, ¿sí? Satanás se sabe la Biblia. Ay, pero es que ella tiene... Yo fui a un lugar y ella tiene la Biblia y Satanás se sabe la Biblia. Se la sabe, mira, se la está citando a nuestro Señor Jesús. Le está citando el Salmo 91. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Esto es muy claro. Vamos a desarrollarlo. Nunca hubo un tiempo en la vida de nuestro Señor en que no estuviese lleno del Espíritu Santo de Dios. Pero se menciona aquí de manera específica en relación con su tentación. Estar lleno del Espíritu Santo significa estar totalmente entregado a Él y ser totalmente obediente a cada palabra de Dios, ¿cierto? Estar lleno del Espíritu Santo también significa estar controlado por la persona del Espíritu Santo. No ese control que te deja sin voluntad, no. Mira, yo veo a nuestro Dios siempre a lo largo de la Biblia y de la historia, siempre usando hombres y mujeres, pero dejando su voluntad. Que el hombre tome su decisión. Hay momentos soberanos. Dios actuará de forma soberana y hará que alguien haga algo. Y hay cierto, como yo porque lo hice, pero generalmente el Señor deja ahí nuestra voluntad. Es como que el Espíritu Santo nos controla y nos incita a hacer las cosas, pero tú y yo tomamos la decisión. Tomamos la decisión. El pecado no lo hace así. El pecado nos controla y nos esclaviza y terminamos sometiendo nuestra voluntad al pecado. Pero Dios no, siempre está la invitación de nuestro Señor. Pero nuestra decisión es muy importante ahí, nuestra voluntad siempre está ahí, podemos ejercerla. Mira, por ejemplo, cuando predica Esteban, dice la Biblia que Esteban lleno del Espíritu Santo, él estaba predicando. ¿Podía Esteban tomar la decisión de no predicar? Lo iban a apedrear, no lo querían escuchar, lo apedrearon de hecho. Pero estaba lleno del Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo. Lo que dijera el Espíritu Santo para Esteban era una orden. En ese momento la instrucción fue: predica, así te cueste la vida. Y Esteban predicó y le costó la vida. ¿Por qué? Pues no dice la Biblia que el Señor le dijo: predica hasta que te cueste la vida. No, lo estoy diciendo yo. O sea, ¿cómo lo sabemos? Eso fue lo que hizo. Predicó y le costó la vida. Pero no le importó. Eso fue lo que sintió en ese momento Esteban de parte de Dios. Ese control del Espíritu Santo estaba sobre él para predicar, para hablar. Y eso fue lo que hizo. Una persona llena del Espíritu Santo está vacía de pecado,
conocido y del yo, y en ella habita ricamente la palabra de Dios. Una persona llena del Espíritu Santo, porque entonces tenemos una vasija y solo puede estar llena de una cosa, o estamos llenas del Señor y de su Espíritu Santo, o estamos llenos del pecado, llenos de nuestro yo. ¿De qué estamos llenos, cierto? Cuando Jesús regresaba del Jordán, donde había sido bautizado, fue conducido por el Espíritu Santo de Dios al desierto, probablemente el desierto de Judea, junto a la costa occidental del Mar Muerto. Versículo 2 y 3. Allí estuvo por 40 días siendo tentado por el diablo. Mira cómo nuestro Señor Jesús ayunó. Por eso, aunque el Señor no lo dice, no está como un mandamiento, ¿cierto? Pero mira que hay momentos que dice la Biblia, el Señor Jesús dijo, cuando oren, cuando ayunen. O sea, Él asume que tú y yo vamos a ayunar. Y le preguntan al Señor, ¿por qué sus discípulos no ayunan? Porque yo estoy en medio de ellos. El esposo está aquí con ellos. Pero cuando el esposo se vaya, entonces van a ayunar. Y sí, creo que es Isaías que habla del verdadero ayuno, de hacer buenas obras, de ser piadosos, justos, ¿cierto? Pero también es negarnos a nuestra carne. Sí, y mira, es una cosa impresionante, pero tú escuchas, por ejemplo, conferencias de crecimiento personal, y una de las prácticas que enseñan los coaches de vida es a que tengamos dominio propio sobre los alimentos, sobre la comida. Si tú aprendes a controlar tu boca, aprendes a tener buenos hábitos, te va a ser más fácil tener dominio propio en otras cosas. Si aprendes a tener dominio propio en la comida, es un excelente camino hacia una vida de dominio propio en otras áreas. Entonces, por eso es muy buena práctica el ayuno. El ayuno es una excelente práctica, es una excelente disciplina espiritual. No nos vamos a ir al infierno si no ayunamos. Pero te aseguro que vas a vivir una vida cristiana, una vida de piedad, mucho mejor, más equilibrada, con más dominio propio sobre muchas cosas, porque dominamos la carne, morimos a nuestra carne, lo mismo que orar. No es lo mismo orar a las 10 de la mañana, después de haber desayunado, y sentarme a orar ahí, que tú tomarte un tiempo en la madrugada cuando te cuesta. Es que si nos cuesta ir a la universidad, nos cuesta trabajar, tenemos que buscar que nos cueste servir al Señor, no porque eso nos haga más santos, no, para dominar esta carne, voy a levantarme a orar y así domino mi carne. Son buenas prácticas, de verdad, te lo aseguro, ayudan. El ayuno ayuda mucho a dominar nuestra carne, a no darle todo lo que pida nuestra carne. Y no estoy hablando aquí de mortificación como de que tengo que poner a sufrir el cuerpo, no, pero que me cueste. A veces nos va a costar sueños, a veces nos va a costar que no le damos de una vez a la carne lo que pide. Entonces realmente a mí me parece muy buena, la disciplina de ayunar me parece muy buena. Creo que hay que hacerlo con sabiduría, no con exceso. Tampoco la gente tiene que estar sabiendo que estamos ayunando, ¿no? Es una cosa muy privada, muy personal con Dios, pero me parece muy buena práctica. Y el Señor Jesús ayunó, entonces qué bueno que tú y yo podamos seguir este ejemplo. Entonces dice el versículo 2 y 3, allí estuvo 40 días siendo tentado por el diablo, y estos días el Señor no comió nada. 40 días. Al final de los 40 días sufrió la triple tentación de la que estamos más familiarizados. En realidad, esta triple tentación tuvo lugar en 3 lugares diferentes: el desierto, un monte y el templo de Jerusalén. La verdadera humanidad de Jesús queda reflejada en las palabras: tuvo hambre. Este fue el blanco de la primera tentación. Mira cómo el blanco de la primera tentación fue una necesidad básica. ¿Cuántas personas, por sustentar a su familia, por llevar el sustento a su casa, negocian sus principios? Es solo llevar esto, este paquetico, solo tiene que llevar este paquetico. En su trabajo,
No, simplemente no reporte esa factura. Ten mucho cuidado, porque la tentación más latente, porque podríamos hasta justificarlo. Es que es por llevar el alimento a mi casa, es para pagar los servicios. Hace unos días hablaba con una amiguita y me decía, yo he estado buscando empleo y todo lo que me sale es de webcam, trabajos y pues ilícitos. No, solo una llamadita, solo tiene que llamar y hablar con una persona en la otra línea. No, solo tiene que mostrarse por la internet, en una página, pero ya usted no va a estar, no va a tener contacto. Cuidado, ten mucho cuidado. En alguna ocasión también, un conocido músico, no, venga, y toque en una banda X. No música para adorar a nuestro Dios, ni alabar a nuestro Dios, sino música secular. Y era rock. Bueno, cualquier género, realmente. Pero tú crees de verdad. Y mira, yo sé que eso molesta a muchos. Y sé que para muchos puede ser muy radical. Pero tú crees que el don que Dios te dio y que tú usas para servir en tu congregación, lo puedes ir a usar en otro lugar que para poder generar ingresos. ¿De verdad tú crees que Dios se va a agradar de eso? No mezcles lo santo con lo profano. No. Mis dones, mis talentos, mi servicio debe estar a la disposición del Señor. No quiero decir con esto que tú y yo no podamos hacer cosas seculares. Yo creo contenido de recetas, creo contenido de cosas de crecimiento personal, pero no estoy negociando mis principios. Es cuando el principio se ve ahí en juego. No se puede negociar el principio. No importa si es por el sustento de mi casa. No importa. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado si tú conoces a alguien que te da o te ayuda económicamente, pero esa ayuda no tiene una buena procedencia. Ese dinero, esa persona se lo gana en otras cosas que tú sabes que no agradan a Dios. Ten mucho cuidado. Ahí está la tentación. Fue lo primero que atacó Satán. Este tiene hambre, por acá cae. ¿El que diría? Por acá cae. ¿Qué le dijo Satanás al Señor cuando estaban hablando de Job? Le dijo, ¿qué dará el hombre por su alma? Sí, pues sí, Job no lo ha negado, pero enférmelo. Tóquele la salud para ver cómo se pone. Satanás estaba seguro que Job iba a renegar del Señor. ¿Por qué? Porque son necesidades básicas, mi salud, mi alimento, un lugar donde dormir, pero no puede ser bajo cualquier cosa. El fin no justifica los medios. Entonces, mujeres que se van a vivir con un hombre, no se casan, pero me voy a vivir porque pues me va a sostener a mí, a mi hijo, yo estoy sin trabajo, ten mucho cuidado. Entonces, ¿quién es tu proveedor? ¿Ese hombre? ¿Esa persona? ¿O tu Señor? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No viene de ninguna persona, no viene de ningún hombre, de ninguna empresa. Entonces yo no tengo por qué negociar mis principios porque es mi Señor quien cuida de mí. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Yo creo que toca mañana volver a tocar estos dos puntos porque no los terminamos. Vamos a orar. Y grupo, entonces oramos y nos pasamos al Meet. Listo, para que oremos por las peticiones y terminamos. Amado Señor, muchas gracias por esta tu palabra. Señor, qué hermoso ver cómo viniste, Señor, a esta tierra en forma de hombre, pero seguía siendo Dios, Señor. Es hermoso, es un misterio, pero es fascinante verte, Señor, en 100% hombre, 100% Dios. Ver cómo siendo hombre puedes identificarte con nosotros, Señor. Tú también tuviste hambre, tú también te sentiste solo, tú lloraste. Entonces puedes, Señor, comprender nuestro sufrimiento. Señor, gracias por estar con nosotros. Ayúdanos a vivir una vida irreprensible para ti, a mantenernos, Señor, firmes en ti,
firmes nuestra fe, nuestra conducta, nuestra piedad, Señor. Señor, ayúdanos a vivir para ti, para tu gloria y para tu honra. Perdona nuestros pecados, Señor, perdónanos. Y gracias, Señor, por habernos salvado. Te damos toda la gloria y la honra y ponemos este día en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios se les bendiga y mañana nos vemos con la ayuda del Señor. Grupo, entonces, en el link de Mañanas de Oro, en el segundo link nos conectamos, ¿sí? Ahí está el link del Meet. Ya nos conectamos. Dios les bendiga. Aquí están los que están en el Meet. Nos quedan 6 minuticos. Esperemos que se puedan ir conectando. Hola, mi reina. A ver, yo escucho esa voz, doña Marilena. Hábleme, hágame el favor.